a leer en Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. La palabra del Señor dice así. Y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Amén. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, una parte del versículo 20. Evangelio de Juan, capítulo 15, y parte del versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Amén. Antes de comenzar, quisiera pedirle a mi hermano Eliseo que por favor ore por el mensaje de esta tarde. Oremos. Buen Dios y Padre celestial, una vez más nos dirigimos a ti, Señor, en primer lugar para suplicar el perdón de nuestros pecados, que tú nos limpies de toda maldad. Y también, Señor, en este momento en que solemnemente nos acercamos al trono de tu gracia para escuchar el mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea utilizando al predicador y que también tus enseñanzas puedan llegar hasta nuestra mente y corazón y transformar nuestra vida a la manera que tú deseas para que seamos mejores hijos tuyos cada día, que tú nos des el crecimiento necesario y la firmeza espiritual para cada uno de mis hermanos. Señor, todo esto lo suplicamos en los méritos de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. El mensaje del día de hoy, basado en Juan 15, 20 y 21, 15, 20, tiene por nombre la persecución de la iglesia cristiana. El gozo de los dignos por padecer por el nombre de su Señor. El propósito de este mensaje, hermano, es que nosotros salgamos fortalecidos espiritualmente luego de oír el consejo de la palabra del Señor. Este tema, hermanos, la persecución de la iglesia cristiana siempre ha existido. No es un tema nuevo, no es algo que hoy recién va a comenzar. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay 50 países que de manera abierta, los cristianos o los discípulos de Cristo son perseguidos? Yo les voy a leer una lista de países en los que esto sucede. Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria, India, Irak, Siria, Sudán, Arabia Saudí, Maldivas, Egipto, China, Myanmar o Birmania, Vietnam,
Mauritania, Uzbekistán, Laos, Turkmenistán, Argelia, Turquía, Túnez, Marruecos, Mali, Qatar, Colombia, Bangladesh, Burkina Faso, Tayikistán, Nepal, República Centroafricana, Etiopía, México, Jordania, Brunei, República Democrática del Congo, Kazajistán, Camerún, Bután, Amán, Mozambique, Malasia, Indonesia, Kuwait, Kenia, Comoras. Hermanos, ¿cuál es el motor de la persecución en estos países? La opresión comunista. Esto se da en Corea del Norte. Extremismo islámico. Está de moda en la televisión, ¿cierto? Afganistán. Nacionalismo religioso. En la India con el budismo. El totalitarismo. Kazajistán. Opresión islámica. República Democrática del Congo. Corrupción y crimen organizado en México y Colombia. Hermanos, la persecución se debe o puede manifestarse por acción de carácter individual. Por ejemplo, Abel fue perseguido por su hermano Caín y dado muerte por él ser fiel al Señor. Odio popular, cuando se reúne una gran masa, ¿cierto?, en contra de un cristiano. Por ejemplo, la muerte de Esteban. Y también, ¿cierto?, por una acción institucional. Lo que veíamos, cuando un país, ¿cierto?, completo está en contra del cristianismo, y también, ¿cierto?, con el afán, por la acción institucional, con el afán de lograr una uniformidad ideológica, como por ejemplo, como es la famosa ideología de género, que se está comenzando a instaurar en algunos países y que ya llegó a nuestro país. El feminismo extremo, que culpa, ¿cierto?, al cristianismo de sus dolores. Y esto, entre otras corrientes nacidas, que en sus bases está el odio hacia el cristianismo. Hermanos, en nuestro país se va, o ya se comenzó a redactar una nueva Carta Magna o una nueva constitución política que regirá el Estado de Chile. En la actual constitución política del Estado, en el artículo 19, número 6, asegura a las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Eso dice nuestra Constitución en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el creciente temor que existe en el cristianismo en Chile con respecto a esta nueva Constitución que se tiene que escribir? Básicamente, ¿cierto?, que sea quitada la libertad de culto. Y volveríamos, ¿cierto?, a los años, por ejemplo, en que el Estado, ¿cierto?, y la Iglesia católica, ¿cierto?, unidos, no permitían que fuese entregado el Evangelio libremente.
si ustedes recuerdan o no sabían, en Chile, cuando el pastor David Trumbo llegó a Chile con la Iglesia Santísima Trinidad, en el año 1800 y tanto, ellos podían predicar el Evangelio solo dentro de la iglesia y en inglés. No estaba permitido, ¿cierto?, en español. Eso podría pasar si nos quitan la libertad de culto. Es uno de los temores, ¿cierto?, que están arraigados, ¿cierto?, en el cristianismo. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que podrían prohibirnos leer la Biblia? En ningún caso, ¿verdad? No podrían quitarnos la libertad a nosotros como cristianos de leer nuestras Biblias diariamente. ¿Podrían prohibirnos orar? En ningún caso. No pueden, no podrían decir, pero prohibirnos que nosotros oremos a nuestro Señor y Dios, imposible. ¿Qué podrían prohibirnos entonces? Asistir a la iglesia de manera física. El hermano, acabamos de ver la felicidad del pastor, ¿cierto?, entrando ahí a la iglesia cerrada por 2 años. Quizás eso sí, podrían, ¿cierto?, restringirnos o lisa y llanamente, ¿cierto?, definitivamente cerrar las iglesias. ¿Podrían prohibirnos enseñar a nuestros hijos el Evangelio en nuestros hogares? Podrían decirlo, pero nosotros seguiríamos enseñando el culto familiar en nuestra casa. ¿Podrían mandar a callarnos el Evangelio? Podrían decirnos. Podrían decirnos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la persecución de la iglesia? Nosotros acabamos de leer en Juan, capítulo 15, el versículo 20, que dice, si a mí, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. O sea, no estamos hablando de nada nuevo. Si a mí, dice el Señor Jesús, me han perseguido, a vosotros, también a vosotros perseguirán. En base a esto, podemos decir, ¿cierto?, de que lo que se viene en nuestra patria no es nada nuevo. A través de los siglos, ¿cierto?, siempre se ha manifestado la persecución hacia el creyente genuino. He dicho que la persecución puede venir de manera individual, por odio popular o por acción institucional. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros esta persecución? ¿Cómo lograr entender que alguien persiga a quien cree en el omnipotente Dios, en su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y en su Espíritu Santo? Primero, y estas son palabras muy sencillas, muy resumidas, ¿cierto?, para que todos entendamos, dice,
el hombre en su naturaleza caída no tiene paz consigo mismo. Por lo tanto, no tiene paz con sus semejantes. Tiene un conflicto interior y un conflicto con las demás personas. Por ende, no tiene paz con Dios y está enemistado con Dios. De ahí, ¿cierto? Todo esto es producto de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Todo esto, la persecución, es producto del pecado. Hermanos, y como no pueden hacer nada contra Dios, su odio, su saña, su ataque se vuelve contra el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido. Mateo 16, 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22, 23. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, perdón. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor dice lo que le pasaba a él y predice lo que les iba a suceder a todos sus discípulos. Discípulos quiere decir a los que están de acuerdo con que el Señor les enseñe y están de acuerdo en seguir sus pisadas y sus ordenanzas. Al Señor Jesús intentaron despeñarlo. Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, y oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. El Señor no estaba inventando de que a él lo estaban persiguiendo. Esto es una realidad que vivió nuestro Señor, y que nuestro Señor le dice a sus discípulos: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Y muchas veces el Señor tuvo que apartarse de la vida pública por causa de la persecución. En Juan, capítulo 7, versículo 1 dice: y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y en Juan, capítulo 7 también, versículo 25, decían entonces unos de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo? Hermanos, el Señor dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Esos vosotros, hermanos, hoy, en la actualidad, somos nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, los que estamos de acuerdo con sus enseñanzas, tanto en lo intelectual como en la práctica. Entonces, para Chile, ¿qué viene ahora en Chile? Hermanos, viene la persecución del cristianismo. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cuál va a ser el motor? La corrupción, el crimen organizado y las ideologías instauradas en el poder estatal. La persecución puede tomar diversas formas y diferentes grados. Y esto debemos nosotros tener claro lo que va a suceder. Hermanos, ¿cómo comienza la persecución? De hecho, ya hay hermanos que han sido perseguidos aquí en nuestra patria. La calumnia. Por ahí comienza. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal, por mi causa, mintiendo. Y esto, hermanos, tiene que ser una realidad en nuestra vida, tiene que ser mentira. Todo lo que ellos digan, esta calumnia, tiene que ser una mentira. Cuando hablen mal de nosotros, tiene que ser una mentira. Conozco un cristiano que llegaba a su trabajo y tenía un compañero que medía como 2 metros, contaba el hermano, y que le decía: un día de estos te voy a poner una cacheta en la oreja porque no sabéis el odio que le tengo a los evangélicos. Y a ti te tengo a la mano, le decía.
Nunca pasó, pero se lo decía, se lo dijo siempre. Eso es persecución. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, dijeron de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Hermanos, tienen que estar mintiendo con respecto a lo que digan de nosotros. Todo mal que digan de nosotros, por causa de ser discípulos del Señor, tiene que ser una mentira. La calumnia, una de las formas de persecución, por ahí comienza. Primero, desacreditando al cristianismo. Luego, el desprecio. El desprecio. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Hermano, que le dijeran samaritano a un judío era una demostración de desprecio, pero aberrante. Le tenían un odio, ¿cierto? Un desprecio a los samaritanos, a los judíos, porque se creían superiores. Entonces, el desprecio. Hermanos, nosotros, yo creo que más de algunos de ustedes, alguna vez en sus trabajos, en sus estudios, en su lugar de donde vive, han sentido el desprecio de las personas por ser usted, por ser yo, ¿cierto? Un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la calumnia y luego, ¿cierto?, el desprecio. Otra forma de persecución es el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? El destierro, sinónimo, ¿cierto? Exilio, confinamiento, exclusión. En palabras sencillas, te van apartando. Mateo 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Cuando os apartaren de sí, aléjate de mí, no quiero estar al lado tuyo, tú eres un cristiano. Eso, ese es el ostracismo. Y estoy seguro que más de alguien le ha pasado esto. Pero en comparación a lo que viene, al odio venidero, ¿cierto?, hacia el cristianismo y que podemos ver en otras naciones, pronto llegará a nuestra nación. Otra forma de persecución, el encarcelamiento. Lucas 21:12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. En realidad no es con usted el problema, no es conmigo. El problema es con nuestro Señor. Otra forma de persecución, cuando uno piensa que ¿qué más puede pasar? Han dicho mentiras sobre mí, me desprecian, me apartan, me han llevado a la cárcel. La confiscación de los bienes. Hebreos 10:34. Porque de mis prisiones, hablando Pablo, ¿verdad? También os resentisteis conmigo y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Hermano, y cuando ya no parece que haya nada peor en la persecución, la muerte. Juan 16:12.
os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Hermano, esta es la forma y el grado que toma la persecución, de las cuales, ¿cierto?, seremos objeto los cristianos, en menor, en mayor grado. Algunos ya, ¿cierto?, les ha pasado esto en sus trabajos o en sus estudios, en conversaciones por aquí y por allá. Pero, hermano, esta es una realidad de que en algún momento en nuestra patria la persecución se va a venir con todo. El enemigo vendrá como río, como río. Pero ahí, ¿cierto?, es donde nosotros, ¿cierto?, debemos demostrar qué es lo que hemos creído. Por ejemplo, Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Estamos fundados en la peña, somos discípulos de Jesucristo, estamos arraigados en la verdad del Evangelio. Hermanos, los comienzos de la iglesia, no fueron fáciles. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice: y todos los que creían estaban juntos. Y el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí comenzó la iglesia, ¿cierto? Ahí comenzó. Todos los que creían estaban juntos, como ahora. Estamos juntos a veces 2, 3 iglesias juntos en un culto, en un congreso. ¿Cuántos hermanos? Los que hemos estado en congresos multitudinarios. Qué maravilla, ¿cierto? Así comenzó la iglesia, estaban todos juntos. Luego, ¿cierto?, ¿qué pasó? Ahí empieza la historia de la iglesia. En el capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la de nona. Y cuenta la historia, ¿cierto? Usted sigue leyendo y dice: había un hombre cojo en la puerta que pedía limosna y que miraba a Pedro y a Juan cuando iban entrando y pensaban que ellos le podían dar dinero. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Cierto? Una frase maravillosa, dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Sé sano. Y se levantó, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que el hombre empezó a dar voces, contando dentro del templo la maravilla que había sido hecha por el Señor. Y llegaron todos y se agolparon y rodearon a Pedro y a Juan. Y ellos, ¿qué dijeron? ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¿No se acuerdan que el Señor Jesucristo hacía esto cuando estaba con nosotros? Al que vosotros matasteis. Nosotros, por virtud de nosotros, no hemos sanado a este hombre, sino con la virtud del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó ahí? En el capítulo 4, versículo 1, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Así es el comienzo de la iglesia. Facilito, a primera, a la cárcel. ¿Por hacer qué? Por ser fieles al Señor, por predicar su palabra. En el versículo 17 del mismo capítulo 4 dice, porque todavía no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre del Señor Jesús. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Si ese es el temor del cristianismo hoy en día, que nos vayan a decir, a ti te digo, ni se te ocurra volver a hablar ni mencionar a Jesucristo, sepamos qué es lo que hicieron los apóstoles. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Así deberemos responder nosotros cuando nos quieran obligar a callar el Evangelio, ya sea a través de la Carta Magna, de la nueva Constitución, o a través, ¿cierto?, del odio, de la corrupción, a través de cualquier método, ¿cierto?, que se nos diga a nosotros, por ningún motivo puedes hablar del Señor Jesucristo. Nosotros, en ese caso, nosotros que debemos ser obedientes a las leyes de los hombres, debemos desobedecer cualquier ley que nos quiera callar el Evangelio. Es el único caso, ¿cierto?, en que nosotros no debemos obedecer la ley de los hombres y antes obedecer a Dios. Primero a Dios en esto. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? No se quedaron solo con esta respuesta, sino que, ¿qué fueron? Se fueron a la iglesia. Se fueron a la iglesia y contaron a nuestros hermanos lo sucedido. Y unánimes oraron a Dios por la situación vivida y por las amenazas que aún, ¿cierto?, les respiraban en la nuca. Versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen de tu palabra. Señor, da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Y como hubieron orado, la respuesta del Señor, y como hubieron orado en el versículo 31, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con confianza. Hermano, esto que yo les estoy contando que pasó, hermanos, si viene la tribulación en nuestras vidas a causa de la persecución, esto es lo que debemos hacer. Pero la persecución no se detiene. Pedro y los apóstoles nuevamente son encarcelados. Hechos capítulo 5. ¿Y qué pasó en el capítulo 5? El mismo Señor los sacó de la cárcel. Los sacó de la cárcel. Y al otro día, cuando los que los habían encarcelado, los sacerdotes, los escribas, saduceos, los príncipes del pueblo mandaron a buscarlos a los apóstoles y llegan con la noticia de que no estaban en la cárcel. Pero ¿cómo no están en la cárcel si los dejamos ahí? Y la cárcel está ahí, las puertas están cerradas, todo. Maravilloso, el Señor le había dado la orden. Salgan, vayan y prediquen la palabra. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Fueron y predicaron. Luego dicen, oye, pero los que andan buscando están aquí predicando. Vayan a buscar. Y los van a buscar. Y son llamados y llevados a la fuerza delante del concilio y los sacerdotes. Y ahí escuchamos la lectura bíblica, ¿cierto?, que hizo el hermano Abner, Gamaliel, ¿cierto?, versículos 34 al 41-42. ¿Qué les dice?
un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres, como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y traducidos a nada. Era un engañador. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Otro engañador. Pero ahora dice: y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. Qué maravilla, ¿verdad? Si nosotros somos los que decimos ser discípulos del Jesús, la tormenta que venga, hermano, la persecución que venga, no podrán deshacernos, porque esta obra es de Dios. Y dice: no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Sabias palabras de Gamaliel. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, miren, ¿a título de qué? Después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlo. Los azotaron y los soltaron a título de nada, no habían cometido ningún crimen. Y ellos partieron de delante del concilio. Yo se los leí al principio, ¿cierto? El tema de la persecución, ¿cierto? Gozosos de que fuesen tenidos por dignos. Gozosos de que fuesen tenidos por dignos. ¿Mm? Hombres pecadores. De padecer afrenta por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene, esto sigue, ¿y qué pasa luego de esto? En Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60, vamos a resumir, dice: mas él, Esteban, diácono de la iglesia, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces, dando voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir de la persecución de la iglesia cristiana y la primera víctima de los perseguidores. La historia de la iglesia es una historia de constante persecución. Hermanos, los fieles del Antiguo Testamento también sufrieron persecución. Abel, como lo dije, perseguido y asesinado por su propio hermano. Daniel, lanzado al foso de los leones por negarse a dejar de orar. Podrían, como dije antes, prohibirnos ahora, o aunque nos dijeran. No podríamos, hermano. Un cristiano verdadero como Daniel, ¿cierto? Un creyente verdadero. Dijo: imposible, yo voy a seguir orando a mi Señor. Y fue lanzado, ¿cierto?, al foso de los leones. Conocemos, ¿verdad?, la historia de Daniel. ¿Qué fue lo que sucedió?
el Señor cerró la boca de los leones y nada le pasó, nada malo. Los amigos de Daniel, condenado y arrojado al horno ardiente por negarse a adorar a una estatua, la estatua del rey Nabucodonosor. Permanecieron fieles ante la persecución. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante la persecución? En Hebreos 11, 36 al 38 hay una narración, hermanos, que estremece. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá por allá, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Elías, por ejemplo, tuvo que salir huyendo porque en su afán, Jezabel y Acab, en su afán de pervertir a Israel y de promulgar, ¿cierto?, el culto a Baal, a los Baales, ¿cierto? Y el único que se opuso y permaneció fiel fue Elías. Ahí andaba por las cavernas. ¿Pero qué hizo? Permaneció fiel. Así padecieron los fieles en el Antiguo Testamento. Hermanos, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús, luego de su resurrección, nuevamente, ¿cierto?, habla con sus discípulos y les dice que ellos van a sufrir. Y a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Le muestra cómo ha de padecer, y la muerte que habría de llevar por mantenerse fiel al Señor. Pablo fue apedreado, azotado, encarcelado. El apóstol Juan, exiliado a la isla de Patmos. La persecución del Señor Jesucristo fue religiosa, lo que significa que el ser humano no necesita religión, lo que necesita es ser una nueva criatura, como los aquí presentes, ¿verdad? Como los que hemos creído en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, el que ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, lavarnos de nuestros pecados. Finalmente el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios y prendido y muerto por manos de inicuos. Hechos 2:23. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. El Señor nos ha dado un ejemplo supremo de cómo podemos resistir la persecución y ser vencedores. El creador, de esta manera, el creador de todo, el autor de la vida, sufrió la persecución y la muerte de manos de sus propias criaturas, hecho este indicador de la profundidad de la enemistad instintiva del hombre en su pecado contra Dios y contra su manifestación personal en la tierra, poniendo en evidencia lo desesperado de su situación, de su necesidad de la gracia. El hombre necesita la gracia de Dios, como la necesitábamos nosotros. Pero el Señor nos miró con compasión, y aquí, no siendo superiores ni mejores que las demás personas, hemos sido salvos. Lo que debemos llevarle también a ellos, la salvación. Y cuando nos quisieran acallar,
con la tribulación que se viene, quizás va a quedar escrito en la Carta Magna: está prohibido el cristianismo en nuestro país. Nosotros debemos levantar la bandera del Evangelio y sufrir la persecución. Pero escuchemos lo que nos va a dar la fortaleza espiritual para nuestras vidas. Juan 16:33. El Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a que confiemos en Él. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces, confianza, hermano, ante la persecución venidera, confianza, fortaleza. Ten valor, valor cristiano. Delante de ti, tu Señor, como poderoso gigante, como escudo. En Efesios el Señor nos manda a usar toda la armadura de Dios. Dice, por tanto, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Confianza, fortaleza, valor, a pie firme. Y no olvidemos lo que nos dijo el Señor en Romanos 8:31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo más importante, ¿cierto? Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, estoy seguro que estas palabras nos devolverán, ¿cierto?, el aliento y la fortaleza que necesitamos, porque es una realidad. En nuestro país no vienen tiempos fáciles ni maravillosos para el cristianismo. Pero hermano, desde un principio el Señor dijo que no iba a ser fácil. Pero no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo del Señor. Tenemos su presencia en nosotros. Tenemos a nuestros hermanos que oran por nosotros. Tenemos su palabra. Tenemos las armas espirituales. Quisiera terminar con estas palabras que debieran a nosotros, ¿cierto?, hacernos pensar y meditar y decir, ¿qué va a pasar conmigo cuando la persecución venga a mí? Cuando toque mi puerta, cuando sean mis hijos, mi esposa, quienes son agredidos, ya sea verbal o físicamente, acusados, encarcelados. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando la persecución toque mi puerta? Lo que no debe pasar es que salgamos huyendo. No podemos huir de la batalla. Hechos 5:41. Y ellos partieron de delante del concilio gozosos. Cuando nosotros sintamos la persecución en nuestras vidas, debemos partir gozosos de que fuésemos tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Valor cristiano. Con o sin derecho en la Constitución seremos perseguidos y debemos permanecer fieles. Valor cristiano. Que el Señor está con nosotros. El Señor nos bendiga. Oramos. Padre, te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas, mi Señor, con tu palabra y que escuchemos tu consejo, que permanezcamos en oración, porque
vendrá la persecución de tu pueblo en nuestro país, porque ya en otros países existe, es una realidad. Y se vendrá como el enemigo, como río. Pero tú, Señor, eres todopoderoso y estás con nosotros. Y quieres que nosotros seamos valerosos y que no desmayemos y que permanezcamos fieles. Y te agradezco tu palabra, Señor, y te agradezco que mis hermanos hayan querido, mi Señor, estar en esta hora atendiendo a tu palabra, a tu consejo, que es lo que nos va a dar la fortaleza espiritual para los tiempos difíciles, para el cristianismo. Te alabo, te bendigo y engrandezco tu nombre por los méritos de Cristo Jesús, mi amado y bendito Salvador. Amén. El Señor les bendiga.